Continuamos hablando de todo el escándalo que está salpicando a la Casa Real Británica por la detención de uno de sus exmiembros, vamos a decir, que sería el príncipe Andrés, el hijo de Isabel II, hermano del rey actual Carlos III, y que en el cual pues sabemos que había una relación bastante importante con Jeffrey E., el personaje o, vamos a decir, magnate multimillonario del cual se han desclasificado todos sus archivos y aún quedarían millones y millones de archivos que evidentemente sabemos que en algún momento verán la luz y que será un total escándalo, pero sabemos que hay una historia muy grande detrás de las últimas fotos que han salido del expríncipe Andrew de York. Es que hubo un fotoperiodista llamado Phil Nobel que justo relató el cómo captó esa foto de Andrés en el que estaba como agachado en el coche tras esa detención, y obviamente captó una de las imágenes más buscadas de los últimos tiempos, y un escándalo que evidentemente recuerda a los que quizás ya no había habido en los últimos tiempos en torno a la Casa Real Británica, aunque evidentemente sabemos que el propio Andrew ya tenía un montón de fotos y los medios de comunicación no estaban hablando mucho, no estaban hablando tanto, y de hecho ayer se filtraron algunas que la verdad que son terribles. Y aún por encima hay varias personas que me empezaron a decir que había un vídeo de un chico saliendo del palacio. Un vídeo bastante raro que había filtrado, al parecer, Anonymous en su momento. Y es que alguna de las filtraciones de este grupo de hackers hubo un instante que se decían que eran la mayoría falsas, que hablaban de una de las princesas en torno a que había descubierto una red, y ahora vemos que hubo un fallecimiento en torno a la Casa Real Británica. Bueno, hubo varios que supuestamente intentaban descubrir estas redes. Pero, ¿y si en realidad habrían ocurrido ciertas cosas, ciertos encuentros por parte de estas redes también en Palacio? Ojo, porque hay aquí un vídeo que tenemos que ver, filtrado por Anonymous, que ahora vamos a comentar. Aquí vemos cómo es el Palacio Real, en Buckingham. Parece un vídeo de alguna persona que estaba justo allí grabando. Y hay un momento que se ve algo en una ventana. ¿Qué es lo que se ve? Alguien que lanza una sábana o una cuerda y parece que está escapando, ¿no? Bueno, vemos que se tira literalmente desde ahí, desde las proximidades de esa ventana del palacio, y vemos cómo era un chico. No sabemos de qué edad, aunque evidentemente la gente lo está comentando como, bueno. Y básicamente había un montón de personas que me estabais comentando este vídeo. De que hacía un tiempo se había filtrado un vídeo de un niño que estaba sin ropa, escapando de un palacio real en Londres, colgándose de sábanas para bajar una ventana. Mucha gente decía, de hecho esto lo había pensado, ¿no? No lo soñé. O quizás era un invento. No sé si tú lo viste, quizás estoy loca, ¿no? Me decía mucha gente ayer en los comentarios. Y otros decían, sí, yo lo recuerdo. ¿De dónde sale esto? Me suena un montón. Y bueno, básicamente lo he ido a buscar y era este vídeo, escapando un chico, vamos a decir, del Palacio Real. Vamos a volver a colocarlo aquí cuando sube la ventana. Y ahí se ve. Obviamente no se ve nada por si YouTube nos quiere censurar. Pero bueno, la persona que salía de este sitio, pues evidentemente estaba escapando de algo o de alguien, porque
Luego hubo un post en varios foros, creo que fue esto hace 4 o 5 años atrás, en el que imaginaos lo menos aterrador que lo que estaba pasando dentro de esa habitación para que tuviese que hacer eso. O sea, ¿qué estaría pasando allí en Palacio para que este chico tuviese que desprenderse por esas sábanas y salir? Luego lo que se decía es que era una promoción para un programa de tele, ¿no? Pero si en realidad el chico escapó y nadie se arriesgaría a algo así, es porque algo muy gordo estaba pasando ahí dentro. Pero lo que se piensa es que sería una persona que podría llegar a ser mayor de edad. O sea, esto vamos a dejarlo así un poco en claro, aunque no está muy seguro. Y no se sabe quién es tampoco. Es un vídeo que filtró este grupo de hackers, que no sabemos cómo lo sacó, pero luego empezaron muchos medios de comunicación a decir que había una historia detrás del vídeo y que en realidad era un vídeo que supuestamente era para una serie, para una promoción. Pero estos foros de internet empezaron a decir el por qué la familia real permitiría a un equipo de televisión entrar en su palacio estrictamente custodiado solo para grabar un vídeo de muy mala calidad y que literalmente sea un chico sin ropa escapando de ese palacio. O sea, la imagen que quiere dar a Palacio esa promoción no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, esto para muchos foreros que ya hace años comentaron este vídeo, les parecía que podría haber algo muy gordo detrás del mismo. Básicamente también en las distintas críticas que hacían, comentaban que el príncipe Andrés tuvo contacto muy cercano con Jeffrey y con su cómplice Ghislaine Maxwell, que algo no parece estar bien aquí. Pero ¿por qué querrían editar o filmar, en este caso, este vídeo? Y bueno, básicamente decían que era como un set y demás, que lo editaron, luego los vídeos se borraron, ¿no? Pero que había muchas dudas en torno a la Casa Real Británica y los vínculos que tenían con Jeffrey E. y esa red. Y evidentemente algunas personas asociadas que supuestamente quisieron destapar toda esta conexión fueron terminados. Uno de ellos sabemos cuál es. Sabemos una persona que la hicieron desaparecer, que era alguien muy importante, que estaba destapando muchas cosas en torno a la realeza, ella estaba desde dentro, una persona muy muy querida y que, bueno, dentro de unas horas, cuando estamos grabando este vídeo, os lo voy a dejar por aquí en los comentarios y en el chat, vamos a estar hablando de esa persona y de las conexiones que hay en torno a toda esta red con la Casa Real Británica, porque parece que hay muchas. Y de hecho, esto lo contamos como primicia, hemos encontrado unas páginas de los archivos de Jeffrey que van en consonancia con todo esto que estamos comentando. Unos objetos, hay unas fotos filtradas de la Casa Real que le habrían dado como regalo a Jeffrey. Ojo, importantísima esta información que os estamos comentando, porque hasta el momento de hoy no había salido en absolutamente ninguna noticia y nosotros lo hemos encontrado investigando para hacer el vídeo que vamos a comentar dentro de unas horas. Pero bueno, básicamente lo que estaban hablando de este vídeo es que presuntamente era un vídeo promocional para una serie. Pero ¿cómo puede ser que la Casa Real Británica dejase filmar un vídeo de un chico escapando sin ropa de su palacio? O sea, es una completa locura sin ningún tipo de sentido y que evidentemente, aunque podamos creer bueno, es que es falso, era para hacer esa promoción, pero ahora con todo lo que está saliendo y que sepamos que había muchos vínculos dentro de lo Royal, ¿no? De la Casa Real del Reino Unido, que justo después de que filtrasen este vídeo sepamos ahora todo esto, resulta muy aterrador. ¿Realmente era cierto este vídeo? ¿Estaba escapando de algo o de alguien?
¿Había otros más dentro del palacio? Vamos a seguir viendo también en televisión algunas cosas que fueron comentando en los últimos días, y ahora exponemos más información en torno a la detención de Andrés y toda la conexión con la red de Jeffrey. Ojito. Bueno, sé que esta música tiene copyright, así que vamos a intentar comentar un poco todo el programa, haciendo un poco de pausa. Permítanme decirlo claramente, la ley debe seguir su curso. Mientras este proceso continúe, no sería correcto que yo... Bueno, evidentemente hubo comunicado del rey Carlos III, están intentando desmarcarse totalmente de Andrés. ¿Y qué es lo que va a pasar ahora? ¿Va a haber una abdicación? Esto es lo que algunos medios de comunicación están esperando. Abdicación de Carlos III, quiebro en la corona. Monarquía británica, la caída del expríncipe Andrés, el que fuera el favorito, el mimado, tremenda el consentido foto, de la reina Isabel II. 24 horas después de la detención nos hacemos varias preguntas. No, muchísimas preguntas, evidentemente. Bueno, aquí lo que dicen, si va a ser condenado a cadena perpetua, si va a ser desterrado, qué va a pasar, ¿no?, realmente en la Casa Real. Y otra de las preguntas que veo que está haciendo absolutamente todos los medios de comunicación es qué es lo que sabía la Casa Real Británica en torno a los vínculos de Andrés y a cosas que a lo mejor, por lo que comentan, sucedieron en Palacio. Sara Morris, ella es corresponsal británica para France 24. Buenos días. Gracias por estar con nosotros, además de Iñaco. Bueno, pues 11 horas ha pasado detenido Andrés. Su hermano, el rey Carlos III, ha marcado distancia con un comunicado porque lo que dice es que aquí tiene que actuar la justicia. Y nos preguntamos si Andrés está más solo que nunca. Bueno, y no es tanto tiempo, Mañana de sus 66 cumpleaños, el expríncipe Andrés ha sido detenido en la finca de Sandringham, donde vivía temporalmente. La policía ha registrado varias residencias en busca de pruebas y ya está fuera después de 11 horas en comisaría. Se le acusa de haber filtrado información económica confidencial a Epstein durante sus viajes oficiales como enviado especial para el comercio internacional. Esos informes que eran confidenciales absoluto, cuestión de Estado, él cogía esto y los enviaba a Epstein. Y el arresto. Andrew Epstein Skandal. El histórico escándalo ha abierto informativos de todo el mundo. Starmer, que había sido informado previamente, ha sido contundente. Todos son iguales ante la ley y nadie está por encima. Igual que el hermano de una de las víctimas del pederasta. Aquí es donde empieza a caer Este es el hermano de Virginia Joffrey, ¿no? el castillo de naipes. Los reyes han mantenido la agenda oficial. A ver, es que realmente yo vi algunos comentarios de vosotros ayer que son súper interesantes, todo lo que me colocáis, y yo a raíz de vuestros comentarios hay muchas ocasiones que digo, hostia, voy a investigar esto, voy a ver esto otro, y a veces me salen reportajes a raíz de un comentario de 4 o 5 palabras que me dais, algún punto, pues yo a partir de ahí hacemos una investigación, ya sea en los archivos o cosas que ya habían salido y demás, como por ejemplo lo de este vídeo, ¿no? Carlos III ha asistido esta tarde a un desfile, pero ha evitado hacer cualquier declaración sobre la detención de su hermano. Bueno, y una No quieren imagen que saber está dando nada, vuelta al ¿eh? mundo, Sara, que es esa de él, Andrés intentando esconderse en el coche. Oye, mide un 83, es una persona alta, pero Sí. no lo consigue porque los flashes le acaban enfocando y sacando esta fotografía de pura angustia, ¿no? No sé qué Y también revela esta foto. tiene un look incrédulo, ¿no? Sí. Él no creía que eso podía pasar. Eso es también lo que transmite, ¿no? Está asustado, pero también hay un elemento que pega mucho con el carácter de Andrés, que es, yo soy príncipe. Claro. ¿Cómo se atreven Claro. policías cutres A detenerme, a detenerme? ¿no? Bueno, es que Es lo que un cuentan poco es que él es eso. muy arrogante, muy prepotente, ¿no? Que tiene una Sí. percepción de la realidad un poco distorsionada porque posiblemente fue el niño mimado al que se le consintió todo, ¿no? Sí, fue el favorito de Isabel II y pues mucha gente que han trabajado con él cuentan, hay un libro que realmente ha cambiado muchísimo la imagen de él,
por un periodista, Andrew Lawney. Es el que justamente dice eso. Exacto. Entrevista a personas que dicen que no tiene detalles con ellos, que contrasta con la princesa Ana, con su madre, con Carlos incluso. Realmente sí. Dice Eso es este la periodista fama. que es brutal en esta Es biografía, brutal. que no tiene límites morales. Está quedando claro. Cada cosa que sabemos demuestra que no tiene ni un solo límite moral. Fíjate que ayer terminábamos el programa haciéndonos la pregunta de si trascendería la imagen y si habría comunicado. A los pocos minutos trascendía la imagen y hay comunicado. Pero viéndola, esta imagen favorece a la corona. Es decir, esta imagen al final deja en la mente del colectivo mundial todos somos iguales ante la ley. ¿Es eso lo que pretende Carlos de Inglaterra? Pero mi pregunta va más allá. ¿Con esto se zanja todo? ¿O realmente habría que preguntarse si la propia Casa Real Británica era consciente de todo y de la misma manera que le tapó pagando, ahora... A ver, es que sinceramente yo creo que a partir de esta detención es donde empieza todo. También han pagado. Es una buena pregunta porque hay ahora por lo menos 8 policías, porque las policías se dividen por regiones y hay el Valle de Támesis que le han detenido, pero hay varios policías investigando. Hasta ahora la detención es por todo el asunto de cuando él representaba el Reino Unido y fue como representante de comercial. Exacto. Es por el lado, digamos, de traición, de pasar información confidencial, pero por el lado de tráfico de mujeres también hay investigaciones. Bueno, se investiga, y esto nos lo va a contar Eva Millán desde Londres, si otra segunda mujer, no sabemos si menor, enviada por Epstein, habría sido pues enviada, insisto, a Londres, al Reino Unido, pero lo mollar sería la alta traición, ¿no, Eva? Bueno, evidentemente las acusaciones en torno a Andrés habían venido desde hace mucho tiempo y de hecho yo he estado viendo que hubo un experto en la Casa Real Británica que era Robert Johnson, que dijo algo así como que tenían que acelerar la eliminación de Andrés en la línea de sucesión porque ahora mismo tienen un problema gordísimo. Intentaron hacer ciertas maniobras. De hecho, el rey hace, no sé si fue hace unos meses atrás, antes de que salieran los archivos de Jeffrey, lo que sucedió es que le despojó a su hermano, o sea, a Andrew, de todos los títulos reales. Esto fue, creo que hace, no sé si hace un año o un poco menos, y decían, bueno, es que se reveló ciertas intenciones en torno al magnate multimillonario Jeffrey y fue ahí cuando dejó de ser príncipe y duque de York, ojo, que tenía 2 títulos muy importantes y evidentemente Andrés actualmente sigue siendo el 8º en la línea de sucesión al trono, por detrás de sus hijos, de sus nietos, de Guillermo, pero ostras, es una cosa muy impactante que este señor detenido evidentemente sea uno de los top 10, ¿no? Vamos a decir, en la línea de sucesión al reino británico. Es lo que se está analizando el ahora reino más importante de muchos del mundo, años en los que la principal suspicacia en torno a Andrés había sido de índole sexual, lógicamente inicialmente por la acusación directa de Virginia Giuffre de haber mantenido en 3 ocasiones cuando ella habla de 3 encuentros, ¿no? De una segunda mujer supuestamente enviada por Jeffrey Epstein a Reino Unido para mantener relaciones con Andrés. En este caso parece ser que la mujer había sido invitada a este Palacio de Buckingham que se encuentra aquí a mi espalda y que se la había invitado incluso a té. Lógicamente tienen que existir los... Claro, es que si tenemos ese correo justo de una mujer que habría sido enviada para él y demás, ¿por qué no nos vamos a creer que a lo mejor hay muchas más denuncias que se tapan y en los otros registros puede haber muchas más cosas en torno a Andrés y en torno a, por ejemplo, el tema de este vídeo, que sí, que puede ser una recreación, puede no ser cierto, pero ostras, un vídeo así de mala calidad en el palacio justo escapando y que ahora se sepa todo esto,
Pues, ¿qué queréis que os diga? Suena muy raro todo. Los registros de su entrada en Palacio, y esto es lo que pone a la Casa Real en una situación especialmente incómoda, puesto que la investigación supone que tendrán que compartir información potencialmente delicada sobre las comunicaciones durante años con Andrés. Y no hay que olvidar además que el expríncipe ha perdido todos los títulos, pero continúa como octavo en la línea de sucesión. Lógicamente está suficientemente abajo como para que no sean necesarios sus servicios, pero el mero hecho de que continúa en la jerarquía también llama la atención aquí en Reino Unido. Gracias, Eva. Antonio. Sí, decías hasta qué punto, que yo creo que es la pregunta que gravita, la esencial sobre todo esto, hasta qué punto afecta esta fotografía y la conducta de Andrés a la corona británica. Yo creo que la foto en sí alivia un poco el panorama, pero que creo que enseguida va a volver a socavar de una manera directa esto. Recordemos que la reina había sido de algún modo un escudo de pulcritud, de esencia, de buen proceder, pero recordemos que fue la persona que más encubrió las maniobras de este tipo, no digo por las que ha sido ahora detenido, porque claro, atamos las dos cosas, lo del tráfico de mujeres, su relación con Epstein, el asunto de la CIA, pero realmente por lo que está detenido es por ejercer el espionaje, aprovechando el rango de su cargo, de la información que tenía la Y no sabemos hasta qué punto, ayer lo comentábamos, Epstein utilizaba, digamos, esta información que a él le afectaba directamente para chantajearle y para obtener datos sensibles, confidenciales. Aquí se reatará todo. Claro, vamos a analizar, si os parece, la foto en cuestión, que es una foto que ya va a quedar para la historia, La verdad es que esta vamos a entrar un poquito más en detalle a continuación con las portadas, pero es que hay otras fotografías nuevas, Susana. Estábamos hablando, que quede claro, que... Vale, ahora van a hablar de las fotos que comentamos ayer, que son una burrada. Este que está saliendo aquí es justo la que yo os decía que, interpretaba como, ostras, es que están filtrando esta foto con un niño en un dormitorio, o sea, están en una cama. Y la otra, la que tiene un balón y demás, como jugando con él, y tiene una forma de... Aquí lo vemos, ¿no? El balón ese, la forma que tenía y él de la forma en la que está colocado, es muy raro, ¿eh? Lo primero que te preguntas es, igual es su nieto. Claro, es lo que pensé yo, o sus sobrinos. No, pero no es, ¿eh? Hay que decir que en 2011 Andrés no tenía nietos. Eso es. Hasta el 2021 no tenía, sus hijos tenían 20 hijas no pueden ser. Tenían ya 20, 21 años sus hijas, es decir... No es ningún familiar directo, no sabemos de dónde sale este niño. Lo que sí vemos es que se deja fotografiar, primero recostado con ese niño mirando a cámara de forma cómplice, y en esta segunda fotografía se deja fotografiar jugando con este niño. Un niño que, como vamos a ver en la tercera fotografía, es distinto al que veíamos en la primera, o al menos no es del mismo día, porque la ropa es totalmente distinta. Oye, pero ¿y estas imágenes? Yo lo que me pregunto es de dónde han salido, porque de los archivos creo que no son, creo que no están estas fotos en los archivos. Bueno, igual nos las hemos pasado porque hay tantos y tantos que es imposible, ¿no? Pero a mí no me suena que estén. Imágenes que son tomadas en 2011 en la residencia del propio Andrés en Windsor, y comprobamos que no estaba solo, pues porque obviamente alguien está tomando la fotografía de ese niño y el príncipe Andrés, es decir, que al menos había una segunda persona en ese momento. La diversión aparentemente sana que podríamos ver en esta fotografía, a no ser que dejáramos de tener en cuenta todos los episodios desagradables que ha vivido el príncipe Andrés con mujeres, que luego andaremos en eso, dirías, bueno, pues a lo mejor está jugando con un niño, ya está. Bueno, pues con la siguiente fotografía y última, la cosa cambia, porque vemos que esa pelota con la que estaba jugando el niño en realidad es... Tiene una forma un poco rara, mujer. La verdad. Ay, Dios mío. Madre mía. Claro. Es un pezón lo que se está viendo. Sí, claro. Bueno, y aquí se ven varias personas, ¿no? Este sí, creo que es Andrés, y aquí se ve a otra persona que no se sabe quién puede ser, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta los desagradables episodios por los que ha sido acusado el príncipe Andrés, su relación con Epstein, que se deje fotografiar con un niño que no tiene pinta que sea de su familia, recostado en un sofá, sonriendo, jugando con una pelota de un pezón. Estas fotografías que se han filtrado esta madrugada están ahora mismo dando la vuelta al mundo y prometen ser probablemente portada en el esta día de última mañana. fotografía sí hay más gente, porque vemos más, dos pies, ¿no? pies. Se ven dos personas. Serían como de adulto, pero, y probablemente otro niño de los pies de detrás, ¿no?
Fotografías de 2011, repito, tomadas en la residencia del propio príncipe Andrés. Es que esta última foto cambia totalmente todo. Sí. Primero tienes en cuenta los antecedentes de él y la mente te lleva ahí. Pero si luego además sumas este elemento en manos de un niño, a mí la cosa me parece mucho más Yo quiero preocupante. pensar que solo es un tema de mal gusto. Y la primera fotografía, no sé si podemos recuperar, la primera fotografía también llamaba mucho, está siendo muy comentada, la sonrisa de él mirando a cámara, un poco como... Claro, para que te sale pensar que es como estás tú con tu sobrino, ¿no? Sonriendo porque te hace gracia, pero claro, hay que tener en cuenta de que... A ver, este aguacate. A ver, evidentemente todo esto se está filtrando ahora y claro, muchos de nosotros pues con todo lo que tenemos de la red, lo que vinculaba, que él le gustase eso, ¿no? Estar ahí desde dentro, le filtrase mucha información a Jeffrey. Es como que manejaba los hilos de una manera tremenda. Y la Casa Real Británica intentó tapar todo esto en muchas ocasiones. Isabel II lo intentó tapar. Hubo muchos millones de por medio. Jeffrey también le envió millones según lo que está en los documentos, hasta 2,2 a la pareja de Sarah Ferguson y Andrés. Y de hecho hay algunos historiadores y expertos en la realeza británica que están coincidiendo en que a Sarah Ferguson tienen que investigarla mucho más en torno a la red de Jeffrey E. Pero estaremos muy atentos a todo lo que vaya saliendo en relación a este caso, porque es tremendo. Estas fotos que dieron la vuelta al mundo y que evidentemente yo os pregunto qué pensáis de las fotos, de los vídeos que comentamos al inicio, y luego, bueno, estaremos en un reportaje que hemos cubierto y que hemos investigado acerca de una presunta nueva relación que podría llegar a haber con un personaje muy importante de la Casa Real Británica en su momento. Vamos a empezar por este tramo internacional porque hay muchas cosas que han pasado en las últimas horas. La primera es la puesta en libertad del príncipe Andrés después de 11 horas detenido. Es la imagen que ayer recorrió todos los medios de comunicación y todas las portadas alrededor del mundo. Esa salida de la comisaría del príncipe Andrés de Inglaterra, recostado en el asiento trasero de un coche, con los ojos abiertos, con cara de asombro, de no saber exactamente qué es lo que le está pasando. Es una imagen que sirve para ilustrar la conmoción que ha provocado su detención en el Reino Unido, pero sobre todo la conmoción que ha causado en la monarquía, en la Casa Real, que atraviesa su peor crisis de los últimos tiempos. Corresponsal en Londres, Lucas Font, buenos días. Hola, buenos días, Ángeles. Andrés estuvo ayer 11 horas en dependencias policiales y se marchó en libertad bajo investigación por sus vínculos con el multimillonario pederasta Jeffrey Epstein, aunque el motivo de su detención ha sido su supuesta participación, no es por su supuesta participación, que también se está investigando en esa trama de trata y agresiones sexuales, sino que la policía británica le investiga por supuestos delitos de mala conducta en el ejercicio de un cargo público, por haber revelado presuntamente, información confidencial al pedófilo estadounidense. Sí, lo que sabemos es que la detención se ha producido por ese posible delito de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público y no por su presunta participación en la red de tráfico sexual de Epstein. Andrés fue enviado comercial del Reino Unido durante una década y como tal tenía acceso a documentos e informes confidenciales sobre oportunidades de negocio e inversiones. Los correos publicados por Estados Unidos a finales de enero apuntan a que el expríncipe compartió parte de esa información con Epstein, incluidos informes sobre Hong Kong, Vietnam o Singapur y oportunidades de inversión en Afganistán. Muchos coinciden en señalar que estos correos, sin embargo, podrían ser solo la punta del iceberg y apuntan a que la policía podría estar manejando más información sobre este presunto delito. En caso de que los agentes y la Fiscalía consigan recabar suficientes indicios, la investigación podría acabar con Andrés sentándose en el banquillo, aunque para eso todavía falta mucho, ya que la conducta indebida en el ejercicio de un cargo público es un delito muy difícil de demostrar en el Reino Unido por su complejidad jurídica. La principal investigación contra Andrés está centrada en esa presunta filtración de información confidencial a Epstein, pero al margen de esa existen otras investigaciones preliminares que están llevando a cabo casi una decena de fuerzas policiales a partir de documentos que apuntan a que Andrés recibió a víctimas de Epstein en las residencias de la familia real o a que sus agentes de protección viajaron con él hasta en 2 ocasiones a la isla del pederasta estadounidense sin alertar de lo que allí ocurría. Así que los problemas para la familia real, Ángels, no están ni mucho
mucho menos cerca de llegar a su fin. Y hoy continúan, Lucas, los registros, ¿no? No sé si es en la residencia habitual o donde vivía antes, porque se había mudado hacía muy poco. Sí, los registros en su finca, en donde reside actualmente en Sandringham, concluyeron ayer, pero siguen adelante esta mañana los registros en su antiguo domicilio en Windsor, en el Royal Lodge, que es donde residió Andrés durante más de 2 décadas y de donde fue expulsado por el rey Carlos III a partir del escándalo de Jeffrey Epstein. Lucas, gracias. A vosotros. La detención de Andrés de Inglaterra ha provocado un enorme shock, no solo en la monarquía, sino en toda la sociedad, y por ello, para analizar lo que esto implica, las consecuencias de esta detención del expríncipe Andrés, hablamos con el corresponsal del País en Londres, con Rafa de Miguel. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Yo hablo de shock. Es verdad que se sabía todo, se sabía casi todo, pero ver a un miembro de la Casa Real conducido a comisaría y después salir de comisaría con esa imagen que hoy está dando la vuelta al mundo debe tener enorme impacto. Ahora hablaremos de la monarquía, pero entiendo que también en la sociedad británica. En la sociedad británica, como te puedes imaginar, el impacto es colosal. Todo el mundo estuvo ayer pegado a sus televisores o a sus pantallas de ordenador, a sus móviles, siguiendo un acontecimiento que era impensable en este país hace muchos años, pero que da una imagen muy real de la sociedad británica en estos momentos. Se acabaron esas generaciones anteriores que tenían cierta tolerancia, cierta condescendencia, cierta comprensión hacia los desmanes de la Casa Real. Hay unas nuevas generaciones en estos momentos, la generación precisamente del príncipe Guillermo y de su esposa Kate Middleton, que ya no toleran más este tipo de situaciones. El escándalo Epstein, yo creo que ha sido un parteaguas que ha dejado claro que la monarquía no puede estar por encima de la ley, a diferencia del resto de ciudadanos. Así que de algún modo ha sido aplaudida la intervención policial, probablemente muy tardía, pero la intervención policial que ha acabado con el arresto del príncipe Andrés, así como entre algunos cortesanos y entre el establishment ha sido también aplaudida esa reacción tan rápida del rey Carlos III a la hora de tomar distancia con su hermano, decir que la ley tiene que seguir su curso hasta el final y ofrecer su absoluta colaboración con la investigación policial. Rafa, yo decía ahora que la imagen de esa fotografía que está hoy en todas las portadas es esa sensación de no sé qué me está pasando. Hay una crónica fantástica que publicas hoy en El País en el que describes muy bien la falta de realidad del expríncipe Andrés, ¿no? Alguien hiperprotegido por su madre, era el hijo favorito de Isabel II, y esa sensación, hablabas ahora de la impunidad, esa sensación de que a él no podía pasarle nada, de estar fuera de la realidad completamente. Yo no sé si vosotros habéis tenido la misma sensación cuando vi esa imagen, esa fantástica fotografía de Reuters con el expríncipe Andrés agazapado en el asiento trasero y esos ojos de susto enrojecidos por el flash. A mí me recordaba esa imagen que probablemente muchos habremos visto cuando por de noche de repente sorprendes a un conejo o una liebre en medio de la carretera y no sabe exactamente hacia qué lado ir o si dejarse aplastar por las ruedas, ¿no? Sí. Pues algo parecido me transmitió esa sensación de un personaje que hasta ahora se ha sentido absolutamente privilegiado, que estaba por encima del bien y del mal, que era incapaz de comprender el daño que estaba causando a la institución de la monarquía y que seguía desplegando unas dosis de orgullo, de arrogancia y de exhibicionismo que resultaban intolerables. Hace unos días estuve entrevistando a un historiador, Andrew Lowney, que provocó bastante revuelo el año pasado con una biografía sobre Andrés titulada Entitled, algo así como privilegiado, en la que describe a un personaje, como te digo, absolutamente pagado de sí mismo y convencido de que todo el mundo le debe todo lo que él reclame desde el primer minuto. Yo creo que va a ser muy difícil que el propio personaje, que el propio Andrés empiece a entender cuál ha sido su actitud y cuál es su realidad, pero en cualquier caso los que sí lo han empezado a entender desde hace mucho tiempo son sus familiares cercanos, empezando por su hermano el rey, que es plenamente consciente de que o hace algo o la monarquía empieza a tener serios problemas en este país. Claro, eso iba a decirte, ¿qué impacto puede tener en el reinado de Carlos III, teniendo en cuenta que en la familia real se sabía del comportamiento del príncipe Andrés? La familia real contribuyó a silenciar a una de las víctimas del príncipe Andrés, del expríncipe Andrés, que posteriormente se suicidó, y tú hablabas de la nueva generación, ¿no? De la generación de Guillermo y de Kate. ¿Qué impacto puede tener en el reinado de Carlos III?
Sí, estaréis de acuerdo conmigo en que en los últimos años, a medida que se han ido adoptando por parte del Palacio de Buckingham cortafuegos respecto a la figura de Andrés, las decisiones que se han tomado eran decisiones que para la mayoría de los mortales resultaban irrelevantes o ridículas. Le he despojado de sus títulos, decía el rey, ya no será príncipe, ya no podrá firmar como su Alteza Real, ya no va a poder participar en los actos públicos en representación de la monarquía, o incluso ya no va a poder vivir en ese pedazo de mansión en la que vivía a costa del erario público que era el Royal Lodge en el complejo de Windsor. Todas esas cosas que muchos cortesanos aplaudían como medidas firmes y drásticas del rey, la verdad es que la mayoría de los ciudadanos les parecían absolutamente irrelevantes. Lo que querían era una respuesta judicial, una respuesta policial, una respuesta política y algo firme. Y es lo que está ocurriendo ahora. ¿Y por qué creo que está ocurriendo? Porque el príncipe Guillermo, que es el que verdaderamente se está jugando las castañas en el fuego en estos momentos, ha impulsado a su padre para tomar las decisiones que Isabel II nunca tomó con su hijo favorito. Y las tiene que tomar ya en un reinado que se prevé breve, el de Carlos III, no sé cuánto durará, pero evidentemente por su edad no va a ser muy largo, porque él es el que tiene de algún modo que poner las condiciones para que su hijo pueda seguir sosteniendo una monarquía que si no va a empezar a hacer aguas. Es realmente Guillermo el que es consciente de que o se hace algo firme, tajante y definitivo respecto a Andrés y a todo este tipo de escándalos, o la monarquía que le va a tocar heredar, si hereda alguna, va a ser bastante débil. ¿Se sabe dónde está él ahora? ¿Ha vuelto a su residencia? Ha vuelto a su residencia de Sandringham, que por cierto es una residencia provisional. Sabéis que después de que el rey decidiera echarle de esa pedazo de mansión con casi 30 habitaciones que había disfrutado durante 20 años en el complejo de Windsor, de la familia real, se le estaba preparando una casa que para ti, para mí sería maravillosa, pero para sus estándares era un poco más modesta, en Sandringham, pero todavía no estaba lista, con lo cual vivía provisionalmente en un pequeño cottage de 5 habitaciones, que es el que su padre Felipe de Edimburgo utilizó en los últimos años de vida cuando se retiraba a leer, a escribir, a pintar, cuando ya estaba absolutamente aislado del resto del mundo y se dedicaba a disfrutar de su soledad. Rafa, como siempre, muchísimas gracias por el análisis. Un abrazo muy grande. Estábamos con el análisis del corresponsal del País en Londres, de Rafa de Miguel, con el impacto que pueda tener en la monarquía y que está teniendo ya, tanto en la monarquía como en la sociedad británica, la detención ayer del expríncipe Andrés relacionado con el caso Epstein. El príncipe Andrés está relacionado y se le investiga con la red de pederastia y de trata de mujeres, pero en este caso es interesante que se le ha detenido por su presunta pasar información, presuntamente información confidencial, porque que Jeffrey Epstein era un depredador sexual lo sabíamos todos, era un multimillonario gestor de fondos que tejió una de las mayores redes de tráfico sexual de menores de este siglo, utilizó la inmensa fortuna y sus conexiones con la élite política, financiera, empresarial y social del mundo para abusar de adolescentes con total impunidad. Es la faceta más deleznable de todo el entramado de Epstein, pero, y aquí viene lo interesante, no es la única faceta. Miguel Ángel Muñoz Encinas, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Porque la desclasificación de 3,5 millones de documentos y los cargos imputados al expríncipe Andrés de Inglaterra han puesto de manifiesto que además de un traficante sexual de menores, Epstein también era un traficante de información sensible. Sí, los documentos desclasificados han demostrado el enorme alcance de la red que tejió Jeffrey Epstein. Se convirtió efectivamente en una especie de broker de información sensible, ¿verdad? Dada la relevancia de las personas con las que se movía en su entramado. Presumía, por ejemplo, de tener acceso completo a la agenda de Bill Clinton. Fue capaz de reunirse 2 veces con un diplomático tan importante como William Burns, que fue el número 2 de la Secretaría de Estado con Obama y luego director de la CIA con Biden, o de tener vínculos mucho más estrechos con el entonces príncipe Andrés de Inglaterra o con el ex primer ministro israelí Ehud Barak, que visitó a Epstein en su mansión de Nueva York 30 veces y una en su famosa isla. Por cierto, la dichosa isla de Epstein, de la que hablamos mucho, pero nunca la ubicamos, está en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, al este de Puerto Rico. Buen dato. Epstein también tuvo relación intensa con personalidades del mundo empresarial, como el fundador de la firma de inversión Apollo, con el que fue director ejecutivo de Victoria's Secret, o con miembros de la cúpula del poderoso banco norteamericano JP Morgan. También intercambió mensajes con Elon Musk sobre asistencia a fiestas locas, es textual, y tuvo contactos más recurrentes con Steve Bannon, el ultraderechista y ex asesor de Donald Trump, con quien habló de hacer un documental sobre el propio Epstein. Todos estos contactos, Ángeles, le daban acceso a información sensible, pues, de muchísimos ámbitos: político, empresarial, financiero, comercial. ¿Y se sabe cómo operaba Epstein? ¿Cómo lograba obtener esa información sensible? Pues hay sospechas, pero no hay certezas. Según un informe que reza en los papeles desclasificados en enero, se denunció que en México en 2019, en una vivienda propiedad de la trama, se encontró una estructura subterránea
subterránea en la que se encontraron 10.000 vídeos de menores de Guatemala, Honduras, México y algunas niñas también. En los papeles desclasificados también figuran correos de 2014 de Epstein con uno de sus ayudantes, a quien le pide instalar cámaras ocultas en sus mansiones de Nueva York y Palm Beach, en Florida. El ayudante le respondió en otro email diciendo que las estaba instalando en cajas de Kleenex. Muchas víctimas han relatado que tenían la sensación de estar siendo grabadas. Evidentemente, esto ha levantado todo tipo de especulaciones sobre si recopilaba información comprometedora de sus poderosos conocidos que luego podía utilizar en su contra o en beneficio propio, pero de momento no hay evidencias. ¿Y qué hacía Epstein con esa información? Porque aquí entramos de nuevo en el terreno de las sospechas, ¿no? Porque certezas todavía no hay. Claro, son evidentes sus vínculos con miembros de gobiernos como el de Israel, ya hemos hablado del ex primer ministro Ehud Barak, de Noruega, el ex primer ministro Jagland está imputado, ha sido imputado esta misma semana por su país, sí. O Gran Bretaña, ahí están el príncipe Andrés, o el ex ministro laborista Peter Mandelson. Pero ¿qué hacía con esa información? Aún es una incógnita. En los papeles desclasificados hay numerosas menciones al Mossad, al servicio de inteligencia israelí, más de 700, a la CIA, más de 1000 menciones, al MI6 británico, casi medio centenar, pero nada concluyente. También hay alguna relacionada con el FSB ruso. Que tenía acceso a información sensible a Epstein es una evidencia. ¿Qué hacía con ella? Es una incógnita. En este punto es importante recordar, Ángels, que aún es más lo que ignoramos que lo que sabemos sobre el alcance y la forma de operar de Jeffrey Epstein. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha desclasificado 3,5 millones de documentos, sí, pero convenientemente censurados, con numerosos nombres y detalles tachados con el argumento de que aún son objeto de investigación. Además, como decía el número 2 de este departamento y antiguo abogado personal de Trump, Todd Blanche, Department's collection effort resulted in more than 6 million pages being identified as potentially responsive. El Departamento de Justicia ha identificado más de 6 millones de páginas que contienen información potencialmente relevante para la investigación. Si son más de 6 millones de documentos y se han desclasificado 3,5 millones, ¿qué hay en los otros 2,5 millones de documentos? ¿Quién más figura en esos papeles? El congresista demócrata por California, Ro Khanna, forma parte del comité del Congreso que ha podido ver muchos documentos completos, sin nombres o detalles censurados. Decía que el 70 o el 80% de los papeles de Epstein todavía tiene tachones. And we learned that 70 to 80% of the files are still redacted. In fact, there were 6 wealthy, powerful men that the DOJ hid for no apparent reason. Y que ha visto los nombres de al menos 6 hombres ricos y poderosos que han sido ocultados sin razón aparente por el Departamento de Justicia cuando desclasificó esos papeles el 30 de enero. Y todavía un último apunte que ayuda a entender muchas cosas de este escándalo. Jeffrey Epstein fue acusado ya en 2008, 11 años antes de su detención definitiva, de cargos muy graves de pederastia en el estado de Florida, pero la causa se cerró inexplicablemente con una condena menor. Aunque el FBI llegó a identificar a 36 víctimas menores de edad, algunas de apenas 14 años, esquivó una posible cadena perpetua por cargos de pederastia gracias a un acuerdo secreto con la Fiscalía Estatal. Evitó la denuncia federal a cambio de reconocer 2 delitos menores en Florida, solicitud de prostitución e incitación de una menor a prostituirse. Apenas cumplió 13 meses de condena en régimen de semilibertad. El fiscal que aprobó aquel acuerdo secreto, que además fue ocultado a las víctimas entonces, se llama Alexander Acosta. Fue nombrado secretario de Trabajo en 2017 por Donald Trump, en su primera administración. Sin embargo, Acosta tuvo que dimitir cuando Epstein volvió a ser detenido, esta vez por orden federal, en 2019, y comenzó el escrutinio sobre cómo se había cerrado aquel primer procesamiento de 2008. Acosta siempre ha defendido en público que llegó a un acuerdo ante la endeblez de las pruebas contra Epstein en aquel momento. Años después, las pruebas resultaron ser abrumadoras, pero lo cierto es que la primera vez que la justicia le estrechó el cerco, consiguió zafarse y seguir operando durante otros 11 años más. ¿Fue por sus contactos con las altas esferas? Esa pregunta, Ángels, aún no tiene respuesta. Miguel, gracias. A vosotros. Tiene 2 vertientes este caso. El primero, y tú hacías referencia a él en las claves, Joan, que era el tema de la impunidad, y nos lo contaba muy bien Rafa de Miguel desde Londres, ¿no? La sensación de ser intocable, entre otras cosas, porque la monarquía, la Casa Real, su madre y su hermano le han estado protegiendo. Y después tiene esta vertiente que nos comentaba ahora Miguel lo de la red de pederastia es tremendo, es terrible, es asqueroso, pero es que este señor también formaba parte o impulsaba o estaba al frente de una red de tráfico de influencias de consecuencias todavía desconocidas. Bueno, es esta sensación que uno tiene de que esto era, o sea, el señor Epstein había conseguido organizar a nivel mundial un club privado, ¿no? De personas que formaban parte de la élite económica, política, etcétera,
sobre la base digamos, de que podrían hacer lo que quisieran, basada en la idea de la impunidad de todos ellos, ¿no? Es decir, una especie de gran club privado, ¿no? Sí. Pero a escala de poderosos, mundial, sí. Exacto, y a escala mundial, y de tal manera que él era el beneficiario, digamos, sobre la base de satisfacer los vicios privados de esa élite, era capaz, digamos, de sacar provecho de ella. Y ahora es lo que estamos viendo, ¿no? Lo significativo, lo muy significativo del caso del príncipe Andrés es que si se demuestra que ha pasado, digamos, material valioso desde el punto de vista de seguridad del propio país, del Reino Unido, el delito le puede llevar muchos años a la cárcel. Es decir, ahora tenemos la otra parte, digamos, estamos viendo la otra parte, ¿no? Hemos visto la parte visible, ¿no? Sí. Hasta ahora, las fotos del príncipe Andrés con la joven Giuffre, con Ghislaine Maxwell, etcétera, ¿no? Que le costaron 12 millones de libras a pagar de su bolsillo a la reina de Inglaterra para protegerle, y ha acabado esta señora Giuffre suicidándose. Pero ahora tenemos la otra cara de la moneda, que es lo que sacaba de provecho digamos, Epstein de todo ello, ¿no? Y cuáles eran las claves del poder que tenía, ¿no? Y yo creo que ahí es bastante estremecedor. Lo importante sería saber si esto realmente es el fin de la impunidad y hay unos valores que empiezan a emerger, lo cual es contradictorio con otras cosas que vamos viendo de la agenda internacional, ¿no? Claro, O sea, y lo que queda, Edu, lo que queda también por ver y por saber y por constatar, sobre todo por demostrar, porque es verdad que decía Miguel que hay muchas especulaciones y menos certezas, pero príncipes, empresarios, políticos, este club de poderosos que decía Subirats. Sí, en este caso todo invita a pensar siempre, a imaginar la potencial nueva temporada de The Crown, ¿no? Donde es necesaria ya una nueva temporada. Porque aquella quedaba muy bien. Exacto, en esa inagotable fuente de sorpresas, ¿no? Que hace este príncipe en una red como esta, vinculado a pederastas, a potenciales violadores, a todo lo que Epstein construye en una red de, además, incorporar el delito de potencial tráfico de influencias, pasando información sensible de naturaleza comercial, diplomática. Tiene un impacto en la corona británica que siempre es apetecible seguir, porque es seguramente uno de los espacios institucionales más seguidos del mundo y tiene un impacto en el reinado actual del señor Carlos III y de su hijo, ¿no? Pero más allá de eso, lo ha dicho Joan y es verdad, ¿no? Es espectacular la capacidad que tuvo este señor, este sinvergüenza y este delincuente, de construir una red transnacional, de naturaleza global, donde personajes de todo tipo aparecían vinculados a una misma trama de intereses extraños, ocultos, siempre con elementos de sombra alrededor, y que afecta a empresarios importantes, a políticos muy importantes, a personajes vinculados a casas reales de grandes democracias del mundo, y que afecta en parte también al señor presidente del gobierno de los Estados Unidos, y que tiene esta espada de Damocles flotando sobre la pregunta fundamental de nuestro ciclo, ¿no? Y es ¿en qué medida el señor Donald Trump, que hemos visto muchas fotos de él con Epstein, y su actual mujer también, con el señor Epstein, estuvo o no estuvo vinculado a los delitos supuestamente cometidos por esa trama de, entre otras cosas, violadores, agresores sexuales y pedrastas, que básicamente es el epicentro del universo Epstein, en esa famosa isla que nos han explicado que está en las Islas Británicas, donde sucedía todo este tipo de cosas, y quizá muchas otras más que la imaginación trata de cubrir en la medida en que el periodismo o la historia todavía no demuestra en qué consistía, ¿no? Pero sí afecta a mucha gente y es significativo la capacidad que tuvo este señor de montar algo así. Durante un tiempo desapareció de nuestras vidas, ha vuelto en la medida en que se han ido conociendo informaciones de los archivos Epstein, y solo faltaba que el príncipe Andrés estuviera en este lío y que tuviera el impacto que está teniendo en la Casa Real Británica, ¿no? Lo ha explicado muy bien el corresponsal del País en Londres, Rafa de Miguel, cuya crónica es verdad que hoy la lees y es espectacular el papel que tuvo este señor, ¿no? El hijo favorito de la reina, pues menudo ojo tuvo la reina, ¿no? Y luego es que es asqueroso la posibilidad de pagar con favores sexuales de menores, con violaciones. El tráfico de información es que lo piensas y es tremendo, Elisa. Sí, no, es absolutamente no solo tremendo, sino muy inquietante, ¿no? Porque se repite esa idea de impunidad, y es que realmente
han sido impunes. Y estamos empezando a ver si algunos empiezan si alguien a dejar paga de por serlo. ello, Efectivamente, o sea, que no se nos olvide, si hablamos de esto y decimos, pero a día de hoy, pues realmente esa impunidad parece que era muy real, ¿no? Con lo que habéis contado también de cuando Epstein elude los primeros cargos. Y a mí me parece significativo, y en ese sentido, de verdad que creo que habla positivamente de Europa, es que las primeras reacciones judiciales se están produciendo aquí, ¿no? El caso del príncipe Andrés es absolutamente espectacular. Me he fijado también, porque me ha llamado mucho la atención, ¿no? El posible delito de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público. Me parece muy interesante. También han dicho que es difícil, claro, judicialmente, porque es muy amplio, pero yo creo que resume muy bien la idea de cuando uno utiliza un cargo público, y no digo de esta manera absolutamente asquerosa, ¿no? A cambio de favores sexuales, dar una información, digamos, comprometida, no sé si se puede caer más bajo, ¿no? En el sentido de lo que son el ejercicio de un cargo público, los intereses generales, y encima si eres el representante de una institución como la familia real británica. O sea, realmente es un caso que lo tiene todo, pero sí querría llamar la atención sobre el hecho positivo, desde mi punto de vista, que estas reacciones judiciales se están produciendo básicamente ahora en el Reino Unido y que realmente están pasando cosas, ¿no? A mí, vamos, supongo que a todos lo de que detengan al expríncipe Andrés, ojo, que no es que le hayan citado a declarar. No habían detenido a un miembro de la Casa Real desde hacía más de 300 años. Por eso digo que 11 horas. 11 horas. Quiero decir que es una reacción que llama muchísimo la atención, pero que creo que es positiva en el sentido de que visualiza, oiga, este señor está sujeto a la ley como todos los demás.